Yo he venido a explicar un poco nuestra experiencia en el sector farmacéutico, que ya es una experiencia bastante larga, dilatada, de unos 14 años, y sobre todo vino condicionada porque, como algunos de ustedes ya conocen, SGS tiene una gran solera, gracias a uno de las personas que está hoy en el público, Ramón Pou, en el campo de la higiene industrial, ¿vale? Entonces, nuestra preocupación por el control de la exposición a principios activos farmacéuticos nos llevó un poco a desarrollar toda una serie de servicios que ahora, pues, un poco con más detalle les voy a presentar. Bien, un poco de historia. Los remedios curativos son antiguos como la propia humanidad, que vamos a decir en un foro eminentemente médico como el que hoy tenemos aquí en FOMEN. Hasta hace un siglo todos los medicamentos procedían de la naturaleza y fue el desarrollo de la química orgánica en el siglo XX lo que permitió separar las sustancias químicas contenidas en las drogas responsables de su acción, naciendo así lo que se conoce actualmente como el concepto de principio activo. Mediante síntesis se imitan estas estructuras químicas obteniendo productos relacionados, dando lugar a lo que se conoce también como la farmacología moderna. Obviamente, los efectos de los fármacos para un individuo sano pueden ser obviamente negativos o perturbadores, mientras que si el individuo pues, presenta unas patologías, está enfermo, este tóxico puede corregir funciones fisiológicas alteradas en este individuo que está enfermo. Por tanto, ya tenemos una primera distinción entre lo que puede ser beneficioso para un sector de la población, pero en cambio perjudicial para otra. Obviamente que les voy a hablar a ustedes pues, de efectos agudos o de efectos crónicos que pueden darse de la exposición a estos fármacos. Por ejemplo, este que describo aquí del año 93, un caso de coma hipoglucémico en un operario que manipulaba glibenclamida, ¿vale? O el del año 1986, donde se publicaron casos de depresión del sistema nervioso central en trabajadores expuestos a barbitúricos. También efectos crónicos, muchos de ellos descritos, por supuesto, en la literatura médica y que pueden afectar a la calidad de vida de estos trabajadores potencialmente expuestos, como el caso de las hormonas esteroideas, los corticoides o bien los citostáticos. Bien, y además, ¿qué tenemos? Nos encontramos con sustancias activas cada vez más potentes, cada vez más peligrosas. Algunos ejemplos de sonado renombre, por ejemplo, el tema del elixir de la sulfanilamida, ¿vale? Este jarabe, descubierto pues, en el año 1937 para el tratamiento de infecciones en niños, provocaba casos de toxicidad renal aguda al cabo de 2 a 7 días y se produjeron 107 muertes en un mes. Se había estudiado la apariencia, el sabor y también el olor, pero no la seguridad, ni siquiera en animales. Y las autoridades desconocían su composición. En 1938 se introduce un cambio legislativo en Estados Unidos por parte de la FDA y se requiere para la comercialización una declaración de conformidad previa, ¿vale? Para demostrar que hay una correcta fabricación, una declaración completa de los ingredientes y una seguridad conforme al uso pretendido de dicha ficha técnica. También el caso sonado del Distaval, seguro que ustedes también recuerdan, con la talidomida, comercializada en Alemania en 1957 como somnífero, no se requería autorización sanitaria, prescrita para tratar las náuseas gestacionales. La FDA no la autorizó, con lo cual el funcionario que la rechazó posteriormente fue condecorado. Y bueno, se trata de un potente teratógeno. 12.000 bebés nacieron con graves malformaciones. Es el primer estudio farmacoepidemiológico que identifica la talidomida como causa de la epidemia de malformaciones. El producto se acabó retirando en 1961, lo cual pues, motivó que la creación de la legislación sobre medicamentos en Alemania, y en muchos otros países también motivó la creación de legislación y controles sobre estos productos sanitarios. Bien, las instalaciones, por otro lado, son también instalaciones cada vez más sofisticadas y cada vez también más seguras. Los requerimientos en el sector farmacéutico son muy elevados en cuanto a los temas de contención,
pero es preciso demostrar día a día que realmente las potenciales exposiciones de estos trabajadores están bajo control. Además, las técnicas analíticas que se deben utilizar para el control de estas exposiciones a principios activos son cada vez más sensibles, pasando de los miligramos de polvo no clasificado de otra forma, en fracción inhalable, que era lo que se venía realizando tradicionalmente en este sector, por lo menos hace más de 14 años es lo que se utilizaba para medir ambientalmente cuánto había de un principio activo, y ahora nos encontramos en los nanogramos de principio activo, que es lo que realmente estamos evaluando en estos puestos de trabajo. Bien, por tanto, ¿con qué nos encontramos en este sector farmacéutico? Bueno, pues aparición de nuevos grupos de sustancias de alta especificidad y gran potencial terapéutico debido a la evolución de la farmacología y también de los métodos experimentales. Además, los nuevos métodos de cribado de alto rendimiento producen compuestos con una potencia cada vez mayor. Esta es la tendencia del mercado y desde luego es lo que nos vamos a encontrar día a día en estas instalaciones. Además, hay existencia de operaciones abiertas que se pueden desarrollar con procesos a escala piloto o desarrollo de formulaciones y fabricaciones clínicas. Y también el proceso de desarrollo de nuevos fármacos puede implicar la posibilidad, por supuesto, de esta exposición del personal investigador a productos que se desconocen, en principio, sus propiedades toxicológicas y farmacológicas, es decir, productos que todavía no están caracterizados, que están en fase de I+D. ¿Cuáles son las problemáticas específicas que nos encontramos entonces con este sector? Pues bueno, el control de la exposición a principios activos farmacéuticos se ha realizado tradicionalmente controlándose estas exposiciones a fracción inhalable de polvo, ¿vale? Que tiene un valor límite ambiental, recuerdo, de 10 miligramos metro cúbico. Es un valor altísimo para las, sobre todo, moléculas con estas altas actividades. Hay una falta, como también conocen ustedes, de establecimiento de valores límite ambientales. Esto se encuentra bajo un marco regulativo que está fuera del documento de valores límite de exposición profesional que edita periódicamente el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Por tanto, no estamos hablando ni de valores LEO legales ni de valores LEO acreditados, sino que serían valores LEO, en todo caso, internos, que se autoexige la industria farmacéutica. Luego también nos encontramos con una falta de metodología analítica para llevar a cabo este control de las exposiciones ambientales de los trabajadores, ¿vale? Hay una potencial exposición a un elevado número de APIs en estos puestos de trabajo. Tienen ustedes que pensar que actualmente hay muchísimas plantas farmacéuticas que son multiproducto y hoy se trabaja fabricando una cosa y mañana se trabaja fabricando otra, ¿vale? Además está todo el campo abierto de los genéricos, lo cual también nos ha abierto todo un marco de actuación preventivo pues que en el pasado no teníamos. Y luego también la imposibilidad muchas veces de realizar una vigilancia específica de la salud. Y yo creo que este también es un punto importante en el foro que tenemos hoy, porque en ocasiones, sobre todo en las charlas que hemos tenido pues, con muchos profesionales de la medicina, pues nos manifestaban que, claro, o sea, ¿y qué hay en este puesto? ¿Y qué tengo que mirar? ¿Y yo cómo sé? ¿Cómo puedo establecer un protocolo médico de control de estos trabajadores si realmente no tengo una evaluación que me esté identificando qué hay en esos puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo abordamos esta evaluación de la exposición a principios activos? Pues bueno, nosotros en principio, después de muchos años pues también de trabajo y de ver cómo se está moviendo el mercado, diferenciamos estos servicios en tres categorías: una fase de clasificación de los principios activos, una fase de contención de los mismos, de mirar las instalaciones, y una fase posterior de evaluación tanto ambiental como biológica de estas exposiciones de los trabajadores.
En esta fase de clasificación primaria, ¿vale?, que obviamente no todas las organizaciones acometen, porque algunas por recursos propios internos ya tienen definidos, hacemos un esfuerzo de aproximarnos a todo el amplio número de APIs con el que a veces se trabajan en este tipo de empresas para hacerles un sistema de clasificación a medida. Son sistemas basados todos ellos en la metodología y filosofía del control banding, que también está ampliamente reconocida a nivel internacional y de la cual han derivado todas las metodologías de evaluación cualitativa de agentes químicos, ¿vale? Pero de hecho todo esto, lo de las evaluaciones cualitativas de riesgo químico, nace de la industria farmacéutica. Gracias a este sector se plantea por primera vez en la historia, a mediados de los años 90, qué hacer con el control de la exposición a principios activos en sus empresas, porque no se quedaban tranquilos con este control ambiental de 10 miligramos metro cúbico. ¿Vale? Ellos ya veían que la evolución de estos APIs iba caminando hacia sustancias cada vez más activas y estos valores ambientales distaban mucho de poder controlar nada. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que ofrecemos pues, es este servicio de clasificación de los APIs. Tenemos un equipo de trabajo multidisciplinar e intentamos, de alguna manera, recopilar toda la información bibliográfica sobre el principio activo con el que se está trabajando, pero la diferencia es que lo abordamos desde el punto de vista del trabajador expuesto, población sana potencialmente expuesta a un API, no de un individuo, un paciente que realmente está recibiendo ese fármaco para controlar o mitigar algunos de los efectos que tienen derivados de su patología de base, ¿vale? Por tanto, el sistema de abordaje es parecido, obviamente, porque trabajamos con una información recopilada por organismos internacionales, por los propios innovadores de la industria farmacéutica, pero el enfoque que nosotros le damos es desde el punto de vista de la población trabajadora. ¿Qué ventajas nos ofrece esta clasificación? Bueno, pues en primer lugar nos permite la integración de la metodología del control banding para establecer este primer nivel de control de la exposición a principios activos. Si no somos capaces de establecer en qué banda de peligro nos estamos moviendo, difícilmente vamos a poder asociar unas medidas de contención y protección de las instalaciones y la posterior evaluación de los trabajadores expuestos. Por tanto, este primer nivel es absolutamente necesario, sobre todo recordando que venimos de un vacío legal desde el punto de vista de control, ¿vale? Nos permite también categorizar nuestros APIs disponiendo de información fiable y contrastable sobre esta peligrosidad intrínseca, lo que constituye este primer estadio de planificación de estas etapas posteriores, ¿vale? Siempre estos informes de clasificación, lo que intentamos transmitir a nuestros clientes es que tienen una doble función. Por un lado, por supuesto, establecer todo el programa de control higiénico en estas instalaciones desde todos los puntos de vista, pero también para ayudar a la medicina del trabajo a establecer estos protocolos de vigilancia específicos de la salud. También permite a la organización poder dar una respuesta rápida a la dirección en relación a posibles encargos de proveedores en estas instalaciones. Esto también es muy importante. Estas empresas trabajan con unos tiempos muy ajustados, sobre todo en el campo de los genéricos. Entonces, el poder saber en tiempo relativamente muy corto si son capaces de asumir la fabricación de una especialidad farmacéutica o no en función pues, de cómo están sus instalaciones y sobre todo de la categoría de peligro a la cual pertenecen estos APIs es muy importante para ellos. ¿Qué aportan estos informes de clasificación de APIs a la vigilancia específica de la salud en concreto? Pues bueno, permiten al médico del trabajo disponer de información ¿para qué? Para establecer alertas médicas en relación a posibles interacciones de nuestros APIs con otros fármacos que puedan estar presentes en la vida cotidiana de nuestro personal. Nuestro personal trabajador no está exento de tener otras patologías de base que nosotros como técnicos de prevención no conocemos ni debemos conocer porque es información sensible y restringida, pero en cambio pueden tener una repercusión a la hora de producir o fabricar o manipular estos APIs en sus puestos de trabajo.
Luego, nos permite también estos informes identificar lo que es personal sensible, pues hipertensos, diabéticos, etcétera. Cualquier personal que de alguna manera pueda repercutir en su puesto de trabajo, su salud y verse afectada de alguna forma, estos informes ayudan al médico a orientar pues, realmente cómo debemos hacer un seguimiento, incluso qué pruebas complementarias y analíticas se han de solicitar. O sea, los informes recogen también específicamente estas pruebas concretas que el médico luego, aparte del cuestionario, aparte de obviamente la exploración, anamnesis, todo lo que realiza, al final también en algunos momentos deberá prescribir una serie de pruebas complementarias que le ayuden a diagnosticar o hacer un seguimiento apropiado de la salud de este trabajador. En este informe también se recogen este tipo de información. Y luego conocer todas las manifestaciones clínicas descritas y separadas por sistemas, así como las propiedades toxicológicas y farmacológicas de cada uno de estos principios activos. Nosotros hacemos, por cada principio activo, hacemos un informe personalizado y a partir de ahí, siempre al final, en las conclusiones, nos vamos a encontrar pues, un poco definida claramente la banda de peligro a la que pertenece en función del sistema de clasificación adaptado a cada una de estas organizaciones, que no tiene por qué ser coincidente una con otra, y luego, sobre todo, una parte médica muy importante, muy exhaustiva y muy importante, que siempre le decimos al cliente, pues si tienes un servicio propio, obviamente este informe ha de ir directo al médico, ¿vale? Para que cuando venga el trabajador fulanito y describa el puesto de trabajo en el que está, tenga ese informe allí puesto y sepa a qué se está enfrentando. Y entonces, pues de alguna manera nos va a complementar esta vigilancia específica de la salud, pues que tanto se habla en los foros y que de alguna manera tenemos que ir caminando hacia ese punto, ¿vale? Nosotros estamos convencidos que, de hecho, la experiencia que tenemos con todo el sector, y tenemos ya un gran número de empresas que están trabajando con nosotros, nos dan fe de ello. O sea, nosotros podemos explicar algo, intentar venderlo, pero si luego el cliente, el potencial cliente que tienes delante te dice, mira, esto no me funciona, los médicos me dicen que esto no les sirve de nada, no estaríamos aquí hablando de esto. Estamos explicando, pues, una experiencia, como decía un poco el título de la jornada, casos de éxito, pues este es un caso de éxito, está funcionando. Los médicos receptores de estos informes realmente nos dicen que les ayudan en esta definición del planning específico de vigilancia de la salud, y por otro lado a los higienistas nos permite establecer este punto de partida para lo que después también nos ocupa, que es el control de las instalaciones y el control ambiental, ¿vale? Y finalmente volvernos a encontrar con la parte médica al final del proceso, en el que seamos capaces de corroborar que lo que nosotros vemos ambientalmente y podamos dar como situación aceptable o no aceptable o incierta, se corrobore con la salud de estos trabajadores, que vayamos un poco de la mano. De hecho, nosotros entendemos que hay esta sinergia, siempre lo hemos explicado así y lo entendemos así, entre la medicina del trabajo y la higiene industrial. El resultado de esta vigilancia específica, junto con el control ambiental de la exposición a principios activos en los puestos de trabajo, representa pues, un primer objetivo compartido entre ambas disciplinas, un primer objetivo que está en la cabecera pues de todos los manuales, seguro, de los médicos que se están formando como médicos del trabajo, y también de los higienistas que nos hemos formado en esta disciplina. Nuestro objetivo es prevenir, evitar que se produzca una enfermedad profesional, el mismo objetivo que comparten todos ustedes.